¿Vendemos el cobre? No vendemos el cobre. El problema es que China, precisamente, Enrique, ya no necesita tanto cobre. Muy bien. ¿No? Entonces, no podemos seguir dependiendo exclusivamente o casi exclusivamente, como ha ocurrido en los últimos años, del sector extractivo y minero en particular. Pero mire usted que es el que nos ha dado hasta ahora toda la riqueza con la cual hemos vivido en los últimos años. Efectivamente, y que debimos haber aprovechado y que ahora está salvando las cifras del crecimiento. De acuerdo, y que debimos haber aprovechado, Enrique, oportunamente para promover toda una política de diversificación productiva. Entonces, el problema, no está en los proyectos mineros. No, el problema está en la distribución de la renta que eso genera. A ver, el problema está en que esa renta importante, valiosa, que se generó a partir de la exportación de nuestras materias primas, debió haberse invertido en diversificación económica y productiva. Y hoy no estaríamos en este escenario, tendríamos ya otros sectores productivos, ¿no?, potencializados, activos, generando empleo, generando renta, eso sí, con una institucionalidad fuerte, que es otra cosa que nosotros proponemos, Enrique, en materia ambiental, en materia de diálogo social, porque no podemos tampoco, Enrique, tener un desarrollo a costa de muertos y heridos. 55 en lo que va de este gobierno. Eso no, con el Frente Amplio de ninguna manera. Entonces, usted admite que el Perú necesita de conga, de tía María, de bambas. A ver, el Perú necesita inversiones. Porque lo que usted está cuestionando no es que se vendan esos recursos, sino el mal uso o el uso ineficiente que se está dando a los recursos que esa venta genera. A ver, yo creo que la deficiencia de los últimos gobiernos ha estado en varios niveles. Primero, que no se supo aprovechar la importante renta que se debió haber reinvertido en diversificación productiva, en educación, ¿no?, universitaria en particular, innovación científica, tecnológica, para que ahora pudiésemos aprovechar toda esa capacidad humana para promover industrialización, ¿no?, valor agregado a todo este potencial productivo que sí tenemos en nuestro país. Lo que pasa es que nuestra clase política ha estado obnubilada con la renta fácil, ¿no?, de los minerales del gas y del petróleo, ¿no? Demasiado fácil, ¿no? Fácil quedarse de brazos cruzados, como te decía, y rematar los recursos naturales. Otro tema distinto, ¿no?, que donde nosotros identificamos una deficiencia y que vamos a revertir es el debilitamiento institucional con el que se ha operado en los últimos años, ¿no? Tienes efectivamente una serie de conflictos sociales, particularmente socioambientales, porque la gente no confía, porque se han dado casos de, primero, imposición arbitraria, autoritaria de proyectos extractivos sin diálogo, sin consulta, que perfectamente pudieron haberse implementado probablemente si se hubieran hecho las cosas de manera dialogada. Entonces vuelvo a lo mismo. Entonces ahí lo que usted está cuestionando es la forma, no el proyecto. Por ejemplo, el caso de las bambas, Enrique. Yo he escuchado a muchos opinólogos, ¿no?, tratar nuevamente a los campesinos de Cotabambas como antimineros, demostrando una ignorancia total de lo que está pasando en ese territorio. Porque esa gente no es antiminera, convive desde hace décadas con la minería, estuvo de acuerdo con el proyecto, pero obviamente se indignó y con toda razón y legitimidad, porque de la noche a la mañana, sin diálogo, sin consulta, les cambiaron el diseño del proyecto, cuando lo que se debió haber hecho es respetar las normas que establecen que todo cambio a un estudio de impacto ambiental tiene que ser dialogado, consensuado con las comunidades del entorno del proyecto, cosa que no se hizo. Si usted accediera a la presidencia, ¿usted cambiaría la Constitución? A ver, Enrique, nosotros somos muy francos en señalar que sí tenemos esa aspiración como proyecto político porque creemos que no podemos seguir arrastrando una Constitución que fue fruto de la arbitrariedad, el autoritarismo, ¿no?, y que merecemos además modernizar nuestra Constitución para el siglo XXI, pero también somos honestos en señalar que ese va a ser el resultado de un amplio proceso de debate político, ciudadano, que excede, es evidente, a esta clase política tradicional que no quiere debatir ni discutir absolutamente nada, ¿no? Como no discute, por ejemplo, los paquetazos normativos que el MEF envió a lo largo del año pasado, como la ley Pulpín, como el paquetazo antiambiental que el Congreso aprobó a ojo cerrado, como probablemente va a pretender aprobar el Tratado Transpacífico. Y ojalá que no sea así, por lo menos algunos... ¿Usted se va a oponer al Tratado Transpacífico? Primero, Enrique, a lo que me voy a oponer es que se apruebe a rajatabla, sin que el Congreso y la ciudadanía lo conozcan y lo debatan de manera responsable. ¿Usted está a favor de los TLC o en contra? A ver,
Estamos, por supuesto, a favor, ¿no?, de que se abran mercados en el exterior para nuestros productos. Necesitamos una política de inserción de nuestros productos en los mercados internacionales, pero no puede ser eso pretexto para debilitar nuestra soberanía y la capacidad del Estado de decidir sobre sus políticas públicas. El caso del TPP, hay una preocupación muy concreta y absolutamente legítima de la ciudadanía porque por el régimen de patentes que el gobierno aprobó, a pesar de que, y me consta como congresista, N veces los distintos ministros de salud nos dijeron no vamos a ir más allá del TLC con Estados Unidos en materia de patentes, nos han mentido, sí han ido más allá y han ampliado el régimen de patentes en materia de medicamentos biológicos, ¿no? No puede ser que con el argumento de abrir mercados a nuestros productos nacionales se ponga en riesgo la salud de los peruanos. ¿Dónde está la capacidad negociadora del Estado? ¿Dónde está su deber de garantizar los derechos de los ciudadanos, en particular el derecho a la salud? Y me indigna particularmente, Enrique, que nuestro ministro de Economía y Finanzas diga, sí, pues en toda negociación hay que ceder algunas cosas. Sí, pero Magali Silva dice que no es tan cierto lo que usted señala. A ver, ahí hay un serio problema en el gobierno porque, si bien es cierto, yo he escuchado a la ministra de Comercio Exterior y Turismo, lo real es que, por otro lado, el Ministerio de Salud y ESalud hicieron un informe técnico, ¿no?, que demuestra más bien que sí, si es que se implementa este TPP tal como se está planteando, incrementaría enormemente el gasto público de salud en materia de medicamentos. El 17% sería el incremento de medicamentos biológicos. Y lo que no ha dicho la ministra de Comercio Exterior y Turismo, lo cual demuestra que o no ha leído atentamente la información o está un poco tergiversando para no generar mayor preocupación, es que en realidad la mayor parte de medicamentos que adquiere nuestro sistema de salud son fármacos químicos. Es cierto, pero la tendencia, Enrique, es que cada vez más adquiramos para tratamiento de cáncer, de VIH, medicamentos biológicos. La tendencia es a depender cada vez más de medicamentos biológicos que con este TPP se van a encarecer enormemente si es que lo aprobamos tal como está. Verónica Mendoza, ¿es posible la unidad de la izquierda? Por supuesto, Enrique, es posible. Es más, el Frente Amplio, en su Congreso Nacional de julio pasado, con presencia de 600 delegados de todas las regiones, aprobó por unanimidad que iba, después del 4 de octubre de las elecciones ciudadanas, buscar articulación, alianzas con otras fuerzas políticas, sociales, democráticas, progresistas. ¿Eso incluye al nacionalismo? Enrique, bajo dos criterios: coincidencias programáticas, cambio de constitución, cambio de modelo económico, defensa irrestricta de los derechos humanos, de rechazo a la criminalización de la protesta. ¿Estabilidad laboral absoluta? No necesariamente, Enrique, no tiene que ser absoluta, tiene que ser bajo reglas de juego claras. Pero hemos planteado una serie de criterios programáticos, sobre la base de los cuales podemos establecer acuerdos, alianzas, pero también procedimientos democráticos. Pero vuelvo a la pregunta, ¿incluye al nacionalismo? No, yo creo que el nacionalismo en realidad no es tal. El nacionalismo se ha vuelto calco y copia de todas las demás corrientes políticas que pregonan este liberalismo a ultranza, ¿no?, que pregona el debilitamiento institucional. Pertenecí, Enrique, y precisamente porque se traicionó el proyecto nacionalista, yo renuncié en junio del 2012, Enrique, no ayer ni antes de ayer, en junio del 2012, cuando se consumaba la traición, cuando estallaban conflictos sociales en mi región que generaban muertos y heridos, que en un gobierno del Frente Amplio no vamos a permitir, Enrique, porque habrá diálogo, porque habrá búsqueda de consensos, porque habrá fortalecimiento institucional. Verónica Mendoza, ¿usted tiene doble nacionalidad? Efectivamente, Enrique, yo nací en Cusco, yo soy cusqueña, yo soy peruana, mi madre, que en paz descanse, era francesa, ella me heredó entonces, por derecho de sangre, un pasaporte francés. Pero ¿qué iba a hacer con ese pasaporte? Mantenerlo, Enrique, no podría negarlo, porque sería negar la herencia de mi madre, que es parte también de mi identidad, de mi cultura y de mi vida. ¿Y por qué pedirle entonces a Pedro Pablo Kuczynski que renuncie? Yo nunca le he pedido que renuncie a su nacionalidad. ¿Usted no tiene problema con eso? A ver, yo sí tengo un problema y te voy a explicar por qué. Primero, porque él ofreció, y no a mí, le ofreció a la gente que iba a renunciar a ese pasaporte. Primera cosa. Segunda cosa, más que su pasaporte, lo que a mí me preocupa, Enrique, son sus negocios y la manera lobista como ha actuado cuando fue funcionario público, tanto en el MEF o en la PCM, favoreciendo en lugar de los intereses nacionales, los intereses de sus clientes. Llámese Jantoil, llámese Consorcio Camisea, y de eso hay prueba concreta. Eso es lo que me preocupa, no su pasaporte. Muy bien, entonces usted no renuncia al francés, se queda con el francés.
no renunciaría a la herencia de mi madre, a su herencia histórica, cultural, Enrique, de ninguna manera. Verónica Mendoza, tendremos otra oportunidad para conversar. Seguramente ya que con sí. su plan de gobierno seguramente y con el elaborado. Equipo de gobierno, por supuesto que sí. Porque, claro, lo que hemos ahora es aprovechado esta elección para un poco tocar algunos puntos. Hablaremos, Enrique, de lucha contra la corrupción, contra la inseguridad ciudadana, para lo cual tenemos ya propuestas que vamos a profundizar y mejorar ciertamente. Y debatiremos seguramente con otros equipos. Muchísimas gracias. A tus órdenes, Enrique. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, regresamos para hablar con Raúl Castro. Se dice que le da un golpe de Estado en el PPC.